Y si todo lo que te enseñaron sobre el Apocalipsis fuera solo la mitad de la verdad, soy JJ. Benítez, periodista, investigador, y durante más de 50 años he recorrido más de 100 países buscando respuestas que la historia oficial no quiere darnos. He escrito 60 libros, he investigado cada rincón del misterio humano, desde los ovnis hasta los manuscritos perdidos, y créanme, literalmente he visto cosas que desafiarían la cordura de cualquier hombre, pero nada, absolutamente nada me preparó para lo que descubrí sobre las palabras finales de Jesús, sobre esa advertencia que todos conocen, pero que nadie, jamás nadie, ha entendido completamente. Te advierto desde ahora, lo que voy a revelarte en las próximas páginas cambiará por completo tu comprensión del libro del Apocalipsis. Y la última revelación, pues la última revelación es tan extraordinaria que pocos tienen el valor de enfrentarla. Permítanme contarles algo que sucedió en el año 2003 en las montañas de Patmos, Grecia. Yo estaba allí investigando la cueva donde Juan escribió el Apocalipsis, ¿sabes? Esa cueva estrecha, húmeda, donde el anciano apóstol tuvo aquellas visiones terribles que han atormentado a la humanidad durante 2000 años. Era octubre, hacía frío, un frío penetrante que calaba los huesos. Estaba solo, completamente solo, con mi grabadora y mis notas. El guardián del lugar, un monje ortodoxo de barba blanca llamado Padre Nicos, me había permitido quedarme después del horario de visitas. Hay algo que debes sentir aquí, me dijo en su inglés quebrado, algo que las palabras no pueden explicar. Y tenía razón. Me senté exactamente donde la tradición dice que Juan se sentaba cuando las visiones llegaban. Cerré los ojos y déjenme revelarles algo. En ese momento sentí, no sé cómo explicarlo, sentí una presencia, una urgencia, como si el tiempo mismo se comprimiera y pudiera tocar aquellos días del año. 95 después de Cristo abrí mi Biblia en Apocalipsis 13 y leí aquellas palabras que había leído 1000 veces antes, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Pero ¿qué significa realmente rechazar esa marca? ¿Qué le sucede exactamente a quien dice no? Durante años pensé que lo sabía, pensé que era simple: persecución, muerte, martirio, fin de la historia. Pero hay algo más, algo muchísimo más complejo y extraordinario que nadie te ha contado. Tengo información de fuentes que trabajaron en el Vaticano, documentos que nunca fueron publicados, testimonios de teólogos que dedicaron sus vidas a descifrar cada palabra del texto griego original. Y lo que descubrí, pues lo que descubrí es que Juan no estaba describiendo solo un evento futuro, estaba revelando un patrón que se ha repetido a lo largo de toda la historia humana, un patrón que está sucediendo ahora mismo mientras lees estas palabras. En 2011 viajé a Israel para entrevistar al rabino Yitzhak Kaduri. Bueno, no a él directamente porque había fallecido en 2006, sino a sus discípulos más cercanos. Kaduri fue uno de los rabinos más respetados del siglo XX, un hombre que supuestamente conoció al Mesías en una visión y dejó su nombre escrito en una nota que solo debía abrirse un año después de su muerte. Cuando esa nota se abrió, el nombre escrito era Yehoshua, Jesús. La comunidad judía ortodoxa entró en shock, literalmente en shock. Pero lo que sus discípulos me revelaron fue aún más impactante. Uno de ellos, un hombre de unos 70 años llamado Shlomo, me llevó aparte después de la entrevista formal. Caminamos por las calles estrechas del barrio Bujarán, en Jerusalén, y me dijo algo que nunca olvidaré. El rabino Kaduri vio 7 señales antes del fin. 7 señales que indicarían que la advertencia final estaba llegando. Y 5 de esas señales ya se han cumplido. 5 de 7, ¿cuáles son esas señales? ¿Y qué sucede cuando
se cumple la séptima. Pero aquí está lo extraordinario, lo que nadie te dice. Rechazar la marca no es solo un acto de rebeldía religiosa, es literalmente la decisión más importante que un ser humano puede tomar en toda su existencia. Y las consecuencias no son las que te enseñaron en la escuela dominical. Permítanme ser completamente honesto contigo. Durante 40 años escribí sobre misterios, sobre ovnis, sobre Jesús y su mensaje oculto en Caballo de Troya. Investigué fenómenos paranormales. Viajé a lugares donde otros no se atrevían a ir. Pero cuando comencé a investigar seriamente qué sucede con quienes rechazan la marca, encontré un silencio ensordecedor. Las iglesias no hablan de esto. Los teólogos lo evitan. Los estudiosos del Apocalipsis se quedan en la superficie. ¿Por qué? Porque este tema está envuelto en tanto secreto. En 2015 conocí en Roma a un antiguo miembro de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el Departamento del Vaticano que solía ser la Inquisición. Este hombre, llamémosle Marco porque me pidió anonimato, me reveló algo inquietante. Benítez, me dijo, mientras tomábamos café en una trattoria cerca del Trastevere, hay archivos que nunca se han publicado, donde se documentan casos a lo largo de la historia de personas que rechazaron lo que llamaban la marca del sistema y lo que le sucedió no fue lo que esperaban. ¿Qué quieres decir? Le pregunté. Algunos murieron como mártires, sí, pero otros experimentaron algo diferente, algo que la Iglesia no sabe cómo explicar. Esa conversación me obsesionó durante meses. ¿Qué experimentaron? ¿Qué vieron? ¿Y por qué la Iglesia lo mantiene en secreto? Y aquí viene la primera revelación, la primera de 7 que voy a compartir contigo. Cuando Juan escribió sobre la marca de la bestia, no estaba usando lenguaje simbólico. Estaba describiendo con las palabras limitadas de su época un sistema de control tan sofisticado que solo ahora, en el siglo XXI, podemos comenzar a entenderlo. Un sistema que no solo controla tu economía, sino tu identidad, tu libertad, tu alma misma. Pero hay algo más, algo que descubrí en 2018 y que me dejó sin dormir durante semanas. Algo sobre los que rechazan la marca que nadie, absolutamente nadie, te ha contado. Y eso es lo que voy a revelarte en las próximas páginas. ¿Estás preparado para conocer la verdad completa? Porque una vez que la conozcas, nunca, jamás podrás ver el mundo de la misma manera. Déjenme revelarles algo que sucedió en septiembre de 2007, en un pequeño pueblo de los Alpes suizos llamado Engelberg. Había viajado allí para investigar unos manuscritos medievales que supuestamente contenían profecías sobre el fin de los tiempos. El custodio de estos documentos era un monje benedictino de 84 años, el hermano Friedrich, un hombre que había dedicado 60 años de su vida a estudiar el Apocalipsis en sus idiomas originales, griego, hebreo y arameo. Recuerdo perfectamente ese día. Era una tarde gris, llovía mansamente y el monasterio olía a incienso antiguo y madera húmeda. El hermano Friedrich me recibió en su celda, una habitación espartana con una cama estrecha, un escritorio lleno de manuscritos y una ventana que daba a las montañas nevadas. Sus ojos azules tenían esa claridad que solo poseen quienes han visto más allá del velo de lo ordinario. Benítez, me dijo en un español sorprendentemente perfecto, usted ha viajado por todo el mundo buscando respuestas, pero la pregunta más importante nunca se la han respondido, ¿verdad? ¿Cuál pregunta? Le pregunté, ¿qué le sucede exactamente? Minuto a minuto a quien rechaza la minuta. Marca. Tenía razón. En todos mis años de investigación nadie me había dado una respuesta detallada, precisa sobre este tema. Solo generalidades, solo abstracciones teológicas. El hermano Friedrich abrió uno de sus manuscritos, un documento del siglo XIII escrito en latín medieval. Este texto me explicó
Fue escrito por un monje llamado Joaquín de Fiore, quien tuvo visiones extraordinariamente detalladas sobre el fin de los tiempos. Lo que él vio no era agradable, pero era necesario registrarlo. Permítanme contarles lo que ese manuscrito revelaba, porque aquí está la segunda revelación, el momento exacto en que rechazas la marca, tu vida tal como la conoces, termina instantáneamente. No es una metáfora, es literal. Juan lo escribió en Apocalipsis 13, nadie puede comprar ni vender sin la marca. Pero ¿qué significa esto en términos prácticos, reales, tangibles? Significa, literalmente, que quedas fuera del sistema económico global. No, puedes comprar comida, no puedes pagar alquiler, no puedes acceder a servicios médicos, no puedes usar transporte público, no puedes trabajar. Eres, para todos los efectos prácticos, un fantasma en tu propia sociedad. Y aquí está lo insidioso, lo verdaderamente diabólico del sistema. No te mata rápidamente, te presiona, te aprieta lentamente hasta que te quiebras. Pero Friedrich, le dije ese día en Engelberg, ¿cómo puede ser tan específico el Apocalipsis si fue escrito hace 2000 años? ¿Cómo podía Juan saber sobre sistemas económicos digitales, sobre control tecnológico? El monje sonrió, una sonrisa triste, porque Juan no estaba viendo el futuro con sus ojos humanos, estaba viendo con los ojos del Espíritu, y el Espíritu trasciende el tiempo. En 2013 tuve otra experiencia que confirmaría esto. Estaba en Beijing, China, investigando el sistema de crédito social que el gobierno chino estaba implementando. Para quienes no lo conocen, es un sistema que monitorea cada aspecto de tu vida, lo que compras, a dónde vas, con quién hablas, qué opinas en redes sociales. Y dependiendo de tu puntuación, puedes acceder o no a ciertos servicios, comprar boletos de avión, inscribir a tus hijos en buenas escuelas, conseguir préstamos bancarios. Conocí a una mujer allí, llamémosla Lynn, una activista que había sido castigada por criticar al gobierno. Su puntuación de crédito social era tan baja que no podía comprar boletos de tren, no podía reservar hoteles, sus hijos fueron rechazados de las mejores escuelas. Es como si no existiera, me dijo con lágrimas en los ojos. Estoy aquí, pero no estoy. Soy invisible para el sistema. ¿Casualidad? Durante años pensé que sí. Pero ahí está el patrón, ¿lo ves? El patrón que Juan vio hace 2000 años. Un sistema de control total donde tu obediencia determina tu supervivencia. Pero hay algo más, algo que el hermano Friedrich me reveló ese día en Suiza y que me dejó helado. Benítez, el rechazo de la marca no solo te excluye económicamente, te convierte en un blanco, en una presa. La tercera revelación es esta. Una vez que rechazas la marca, el sistema no solo te excluye pasivamente, te caza activamente. Y aquí está la genialidad maligna del sistema. Usa tecnología y usa personas. Apocalipsis 13 habla de la bestia que hace que todos reciban la marca. Pero Mateo 24:10 añade otro detalle escalofriante. Muchos se escandalizarán entonces y se traicionarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros. Permítanme explicarles cómo funciona esto. En un mundo donde todos tienen la marca, cualquiera sin ella se destaca inmediatamente. Imagina cada espacio público equipado con escáneres, cámaras de reconocimiento facial, sensores biométricos. El momento en que entras a cualquier lugar monitoreado, que es básicamente en todas partes, el sistema sabe que no tienes la marca y te reporta. Pero no es solo tecnología, es gente. Tus vecinos te denuncian porque hay recompensas por entregar resistores, incentivos financieros, mejores raciones, mejoras en su crédito social. La sociedad se condiciona para verte no como un mártir de fe, sino como un criminal peligroso que merece castigo. En 2016 entrevisté en Alemania a una anciana de 92 años llamada Greta, quien había sobrevivido al régimen nazi. Me contó cómo su propia hermana la denunció a la Gestapo
por esconder a una familia judía en 1943. Lo peor, me dijo con voz quebrada, no fue que me arrestaran, fue ver a mi hermana sonreír cuando me llevaban. Ella creía, genuinamente creía, que estaba haciendo lo correcto. El sistema la había convencido de que yo era el enemigo. ¿Ves el patrón? ¿Ves cómo se repite la historia? Y aquí viene algo que muy pocos entienden. Antes de que comiencen los arrestos masivos y las ejecuciones, el sistema necesita preparar psicológicamente a la población. El lenguaje cambia. Los resistores ya no son personas, son amenazas, elementos, problemas que resolver. La sociedad se condiciona para verlos no como seres humanos con convicciones, sino como obstáculos para el bien común. Tengo información de fuentes que trabajaron en departamentos de propaganda gubernamentales en varios países. Me explicaron cómo se construye este tipo de narrativa. Primero deshumanizas, luego criminalizas, finalmente eliminas. Y la población aplaude porque cree que se está protegiendo. Pero hay algo más, algo que descubrí en un viaje a Jordania en 2017. Pues estaba en Petra, Jordania, en marzo de 2017. Había ido allí porque algunos estudiosos creen que Petra es uno de los lugares donde los creyentes se esconderán durante la tribulación. Es una ciudad tallada en piedra, oculta entre montañas, casi inaccesible excepto por un desfiladero estrecho. Mientras caminaba por esas calles antiguas, talladas por los nabateos hace más de 2000 años, pensaba en las palabras de Jesús en Mateo 24. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Conocí allí a un arqueólogo israelí llamado Abraham, un hombre de unos 60 años con una barba gris y ojos que parecían ver a través del tiempo. Nos sentamos en una cueva fresca, protegidos del sol, abrasador del desierto, y me contó algo extraordinario. Benítez, me dijo mientras bebíamos té dulce, hay algo que los cristianos no entienden sobre el Apocalipsis. No es solo un libro de terror, es también un libro de instrucciones. Juan no solo estaba describiendo qué va a pasar, estaba dando indicaciones precisas de cómo sobrevivir. ¿Qué quieres decir?, le pregunté. Cuando Jesús dice huyan a los montes, está dando una orden militar, un plan de evacuación. Y hay lugares específicos, lugares específicos que han sido preparados. La cuarta revelación es esta: no todos los que rechazan la marca serán inmediatamente arrestados y ejecutados. Algunos escaparán, algunos se esconderán y algunos sobrevivirán durante meses, tal vez años, en lugares ocultos. Y para ellos la vida se convierte en algo completamente diferente. Permítanme contarles lo que descubrí sobre estos lugares. En 2014 viajé a las montañas de Armenia, a un monasterio del siglo IV llamado Tatef. Para llegar allí hay que tomar el teleférico más largo del mundo, que atraviesa un cañón profundo. El lugar es prácticamente inaccesible por tierra. Los monjes que viven allí me mostraron cuevas naturales en las montañas circundantes, cuevas enormes donde podrían refugiarse cientos de personas. Durante siglos, me explicó el abad, un hombre llamado Padre Job Hans, estas cuevas han sido refugio. Cuando llegaban las invasiones, cuando llegaban las persecuciones, la gente huía aquí y el lugar los sostenía. ¿Casualidad? No, no lo creo. Hay demasiados lugares así en el mundo, demasiados refugios naturales que parecen diseñados específicamente para este propósito. Pero aquí está lo extraordinario, lo que pocos entienden. Cuando el sistema de la marca se vuelve obligatorio y comienza la persecución, habrá caos, confusión. El sistema, por sofisticado que sea, no podrá capturar a todos inmediatamente. Algunas personas verán venir la tormenta y huirán antes de que comiencen los arrestos. Y Jesús específicamente les ordena hacer esto en Mateo 24. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. No pares, no empaques, no pienses, simplemente corre. Y algunos
obedecerán. Huirán a áreas silvestres, montañas, cuevas, regiones remotas donde el alcance del sistema es más débil, y en estos lugares de escondite se formarán comunidades creyentes que rechazan la marca, que escaparon de las ciudades, que están sobreviviendo fuera de la red. Esta es la iglesia subterránea de la tribulación. En 2019 viaje a Colombia, a las selvas del Amazonas, para investigar comunidades indígenas que viven completamente aisladas del mundo moderno. Conocí a un misionero llamado Padre Miguel, quien había trabajado allí durante 30 años. Me mostró cómo estas comunidades sobreviven sin electricidad, sin tecnología, sin conexión alguna con el sistema económico global. Benítez me dijo una noche mientras escuchábamos los sonidos de la selva, si el mundo colapsa mañana, esta gente ni siquiera se enteraría. Viven como han vivido durante 1000 años y son felices, son libres. Ves el contraste, ves la ironía en un mundo hiperconectado donde todos dependen del sistema para sobrevivir. Hay todavía lugares y personas que viven fuera de él. Y cuando llegue la tribulación, estos lugares serán refugios. Pero aquí viene la quinta revelación, y esta es extraordinaria. Para algunos de estos refugiados habrá provisión sobrenatural. Y no estoy hablando metafóricamente, estoy hablando de milagros literales, tangibles como los que vemos en el Antiguo Testamento. Permítanme explicarles. ¿Recuerdan la historia de Elías? Cuando la reina Jezabel lo estaba cazando para matarlo, Dios le ordenó esconderse junto al arroyo de Querit. Y allí, en ese lugar oculto, Dios envió cuervos, pájaros, que le traían pan y carne 2 veces al día. Primero Reyes 17 lo registra. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo, pájaros trayendo comida, 2 veces al día, todos los días. Eso no es natural, es milagroso. Y Dios sostuvo a Israel en el desierto durante 40 años con maná del cielo. Puede sostener al remanente de la tribulación también. Tengo testimonios, testimonios de misioneros que han presenciado provisión sobrenatural en situaciones extremas. En 2012 conocí en Uganda a un pastor llamado Joseph, quien me contó cómo su congregación sobrevivió durante la guerra civil. No teníamos comida, me dijo, no teníamos agua. Oramos y al día siguiente apareció un camión con provisiones. Nadie sabía de dónde venía. El conductor dijo que sintió una voz diciéndole que viniera a nuestro pueblo. No sabía por qué, pero vino y nos salvó. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? Yo ya no creo en coincidencias. Para aquellos en escondite durante la tribulación, cada día será una batalla, no solo física, sino espiritual y mental. El hambre, el frío, el miedo constante de ser descubiertos, la tentación de rendirse, de salir, de tomar la marca solo para detener el sufrimiento, pero resistirán, porque saben que la alternativa es la condenación eterna. Sin embargo, no todos se esconderán. Algunos creyentes tendrán un llamado diferente y esto nos lleva a la sexta revelación, algo que la mayoría de los cristianos malinterpreta completamente sobre el libro del Apocalipsis. En 2018 tuve una conversación en Jerusalén con un rabino mesiánico llamado Daniel Asher. Estábamos en el Monte de los Olivos mirando hacia el monte del templo y me dijo algo que cambió mi comprensión del Apocalipsis para siempre. Benítez, ¿sabes quiénes son realmente los 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel? Respondí repitiendo lo que había leído 1000 veces. Sí, pero ¿sabes por qué están sellados? ¿Sabes cuál es su misión? No lo sabía, no realmente. Están sellados para protección, me explicó. Apocalipsis 7 y 9 lo dejan claro. Durante ciertos juicios, las plagas, las langostas, los tormentos demoníacos no pueden tocar a los sellados. Son intocables hasta que su trabajo termine. Permítame revelarte esto porque es crítico.
Durante la tribulación habrá un grupo específico de creyentes que no se esconderán, que no huirán, porque tendrán protección sobrenatural. Los 144.000 judíos sellados, pues 12.000 de cada una de las 12 tribus de Israel, marcados en sus frentes con el nombre de Dios, y su misión es predicar, proclamar, profetizar. Son evangelistas sobrenaturales que recorrerán el mundo durante la tribulación, inmunes a los intentos del anticristo de matarlos hasta que Dios diga que su trabajo está completo. Son como los 2 testigos de Apocalipsis 11, añadió el rabino Daniel, intocables, invencibles, hasta que su testimonio esté completo. Y aquí está lo extraordinario. Los 2 testigos, Apocalipsis 11 describe algo que durante siglos pareció imposible, fantástico, pero que ahora, pues ahora con lo que sabemos sobre genética, sobre tecnología, sobre física cuántica, comienza a tener sentido de maneras que nunca imaginamos. Déjenme contarles sobre un viaje que hice en 2010 a Jerusalén. No era mi primer viaje allí, créanme, he estado en esa ciudad santa probablemente 50 veces a lo largo de mi vida, pero este viaje fue diferente. Había contactado a un físico israelí, un hombre brillante llamado Dr. Eliezer Steinberg, quien trabajaba en el Instituto Weizmann de Ciencias. Él había desarrollado una teoría fascinante sobre los milagros bíblicos desde una perspectiva de física cuántica. Nos reunimos en un café en el barrio alemán de Jerusalén, un lugar tranquilo, con árboles y pájaros cantando. Recuerdo que era una mañana de mayo, el sol brillaba y el doctor Steinberg llevaba un kipá azul y anteojos gruesos que hacían que sus ojos parecieran enormes. Benítez, me dijo mientras mezclaba azúcar en su café turco, la ciencia moderna está descubriendo que el universo es mucho más extraño de lo que pensábamos. La física cuántica nos muestra que la realidad no es fija, que el observador afecta al observado, que partículas pueden estar en 2 lugares al mismo tiempo, que la información puede viajar instantáneamente a través de distancias infinitas. ¿Y qué tiene que ver esto con los 2 testigos? Le pregunté. Todo, respondió. Apocalipsis 11 describe 2 profetas que durante 260 días, 3 años y medio, predican en Jerusalén. Y cualquiera que intente dañarlos, fuego sale de sus bocas y devora a sus enemigos. Tienen poder para cerrar el cielo para que no llueva. Tienen poder para convertir el agua en sangre, para llamar plagas. Suena imposible, comenté. Suena imposible con nuestra física actual. Me corrigió. Pero si estos hombres pudieran manipular la realidad a nivel cuántico, si pudieran acceder a dimensiones que nosotros no percibimos, entonces todo lo que describe Juan sería no solo posible, sino lógico. Esa conversación me obsesionó durante años, porque aquí está la 7ª y última revelación, la más impactante de todas. Durante la tribulación, algunos creyentes experimentarán poderes sobrenaturales. No porque sean especiales, sino porque Dios tiene una misión específica para ellos. Los 2 testigos profetizarán en Jerusalén intocables durante exactamente 260 días. El anticristo intentará matarlos. No podrá. El falso profeta lo intentará. Fallará. Ejércitos los atacarán. Morirán. Permítanme leerte exactamente lo que dice Apocalipsis 11, contra 5 hasta 6. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran, léelo de nuevo, cuantas veces quieran. Poder ilimitado para llamar plagas, detener la lluvia, convertir agua en sangre durante 260 días completos. Y luego, cuando su testimonio esté completo, Dios permite que la bestia los mate. Sus cuerpos yacen en las calles de Jerusalén durante 3 días y medio mientras el mundo celebra.
La gente envía regalos unos a otros, felices de que estos profetas molestos finalmente estén muertos. Y entonces Dios los resucita, en vivo, en directo, ante las cámaras del mundo entero, y ascienden al cielo en una nube mientras sus enemigos observan aterrorizados. En 2016 estaba en una conferencia en Londres sobre escatología bíblica y después de mi presentación un hombre se me acercó. Era un antiguo miembro de la inteligencia británica retirado que había trabajado en análisis de amenazas globales. Benítez, me dijo en voz baja, lo que usted escribió sobre los dos testigos, nosotros lo hemos modelado. ¿Modelado?, pregunté confundido. ¿Simulaciones por computadora? ¿Análisis de escenarios? ¿Qué pasaría si dos individuos con esas capacidades aparecieran en Jerusalén hoy? ¿Cómo respondería el mundo? ¿Cómo reaccionarían los gobiernos? Y lo urgí. Caos total, pánico. Cada gobierno intentaría capturarlos o matarlos. Fallarían. Y eso solo aumentaría el pánico. Los medios entrarían en frenesí. Las redes sociales explotarían y millones de personas, pues millones, comenzarían a creer que realmente son profetas de Dios. ¿Ves lo que esto significa? Durante la tribulación no todos los creyentes serán víctimas impotentes. Algunos serán testigos poderosos, sobrenaturalmente protegidos, proclamando la verdad en medio del engaño global. Pero aquí está la parte que muy pocos entienden. Incluso estos testigos protegidos, incluso los 144,000 sellados, eventualmente enfrentarán el martirio. Porque la misión no es la supervivencia. La misión es la fidelidad hasta la muerte. En 2013 viajé a Roma para investigar los archivos del Vaticano sobre los primeros mártires cristianos. Necesité permisos especiales, contactos que había desarrollado durante décadas de investigación. Y allí, en esos archivos polvorientos, encontré relatos de testigos oculares sobre las ejecuciones de cristianos en el Coliseo. Un documento en particular me impactó profundamente. Era una carta escrita por un soldado romano llamado Marcus Flavius en el año 203 después de Cristo. Describía la ejecución de una joven cristiana llamada Perpetua. Marcus escribió: la vi caminar hacia las bestias cantando himnos. Su rostro brillaba con una paz que no puedo explicar. Cuando el león la atacó, ella no gritó, no maldijo. Simplemente cerró los ojos y susurró algo que no pude escuchar. Y juro por todos los dioses de Roma que en el momento de su muerte vi, literalmente vi, una luz salir de su cuerpo y elevarse hacia el cielo. ¿Alucinación? ¿Imaginación de un soldado traumatizado? Tal vez, pero hay cientos de relatos similares, cientos. Y esto nos lleva al momento más difícil de este roteiro, la parte que es más dura de enfrentar. ¿Qué le sucede realmente a la mayoría de los que rechazan la marca? Son ejecutados. Y el método, pues el método es específico. Apocalipsis 20:4 lo deja brutalmente claro. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Decapitados, no solo matados, decapitados específicamente. Juan vio este método hace 2000 años. Un método que en ese tiempo era común entre los romanos, pero que había casi desaparecido del mundo moderno, hasta ahora, hasta que grupos terroristas modernos comenzaron a usarlo de nuevo, filmándolo, transmitiéndolo como propaganda. ¿Casualidad? Ya sabes mi respuesta. La decapitación es visceral. Es diseñada para humillar, para aterrorizar, para crear espectáculo. Y durante la tribulación estas ejecuciones no serán escondidas, serán transmitidas, exhibidas, usadas como propaganda. Apocalipsis 13:15 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Todo el que no la adore debe ser matado. No es persecución a pequeña escala, es exterminación sistemática de cualquiera que rehúse cumplir. Pero aquí está
lo que el verdugo no entiende, lo que las multitudes que observan no ven. Para el creyente, siendo martirizado, el momento en que cae la espada es el momento de la victoria definitiva. Segunda de Corintios 5:8 lo explica, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ausente del cuerpo, presente con el Señor. No hay sueño del alma, no hay período de espera, no hay purgatorio. El instante en que mueres, si eres creyente, estás en la presencia de Jesús, sin más dolor, sin más sufrimiento, sin más persecución. Gozo inmediato, perfecto, eterno. El verdugo piensa que está terminando tu vida, pero en realidad está abriendo la puerta al paraíso. Ahora, déjenme conectar todos los puntos, todas las revelaciones que he compartido contigo a lo largo de estas páginas, porque aquí es donde todo cobra sentido de una manera que transformará completamente tu comprensión no solo del Apocalipsis, sino de la vida misma. Permítanme llevarte de regreso a donde comenzamos, a esa cueva en Patmos donde Juan tuvo sus visiones. Regresé allí en 2020, justo antes de que el mundo cambiara para siempre con la pandemia, y esta vez fui con una comprensión completamente diferente de lo que Juan había visto. El padre Nikos, el mismo monje que me había recibido en 2003, seguía allí. Ahora tenía 90 años, pero sus ojos mantenían esa claridad penetrante. Nos sentamos en la misma cueva, en el mismo lugar, donde 17 años antes yo había sentido esa presencia inexplicable. Has regresado, me dijo con una sonrisa. He regresado porque ahora entiendo, le respondí. Entiendo lo que Juan realmente vio. ¿Y qué vio?, me preguntó, aunque sabía que él conocía la respuesta. Vio una elección, le dije, la elección más importante que un ser humano puede hacer. Una elección entre la comodidad temporal y la gloria eterna, entre la supervivencia física y la vida verdadera. El monje asintió lentamente. Continúa. Cuando rechazas la marca, continúe, pierdes todo en este mundo, tu economía, tu libertad, probablemente tu vida, pero ganas algo infinitamente más valioso. Ganas tu alma, ganas la eternidad, ganas el derecho de reinar con Cristo durante 1000 años y después para siempre. Y aquí está la revelación final, la más transformadora de todas. La recompensa por rechazar la marca es tan extraordinaria, tan incomprensiblemente gloriosa, que hace que el sufrimiento temporal parezca absolutamente insignificante. Apocalipsis 20, contra 4 hasta 6 lo describe. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Déjame descomponerlo para ti porque esto es extraordinario. Los mártires de la tribulación no solo van al cielo, reinan, se sientan en tronos, se les da autoridad, gobiernan junto a Cristo durante el reino milenial. Durante 1000 años completos tendrán posiciones de autoridad y honor en el reino terrenal de Cristo, y después del milenio continúan reinando en el estado eterno, el cielo nuevo y la tierra nueva, para siempre. Pierdes 70 años como máximo en la tierra, ganas años infinitos reinando en gloria. En 2017 tuve una conversación con un matemático en Oxford, Inglaterra, un hombre brillante llamado Dr. Thomas Whitfield, quien había desarrollado teorías sobre el infinito. Benítez me dijo mientras caminábamos por los jardines de Christ Church College, la mente humana no puede realmente comprender el infinito. Cualquier número que imagines, por grande que sea, es cero comparado con el infinito. 1 millón de años de sufrimiento comparado con la eternidad de gloria es matemáticamente cero, literalmente cero. ¿Entiendes lo que esto significa?
Pablo lo expresó perfectamente en Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No son comparables, no están en la misma categoría. La escala es tan diferente que la comparación no tiene sentido. Es como comparar una gota de agua con el océano, un grano de arena con la playa, un segundo con la eternidad. Pero hay una dimensión más de esto que debemos hablar. Tu rechazo de la marca no es solo acerca de tu propia salvación, es un testimonio. Cuando rechazas, cuando soportas tortura en lugar de adorar a la bestia, cuando vas a la espada del verdugo en lugar de negar a Cristo, la gente está observando. Apocalipsis 12:11 lo explica. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Le vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Tu testimonio importa. Tu fidelidad habla. Cada mártir que muere rechazando la marca es un sermón viviente, muriente, de que Cristo vale más que la vida misma, y ese testimonio llevará a otros a rechazar, a mantenerse firmes, a elegir la eternidad sobre la supervivencia temporal. Tu muerte no es desperdiciada, es un arma contra el sistema de la bestia. Permítanme contarte una última historia. En 2019 conocí en Turquía a un anciano de 102 años llamado Agop. Él había sobrevivido al genocidio armenio de 1915. Me contó cómo, cuando tenía 7 años, vio a su padre ser ejecutado por negarse a convertirse al Islam. ¿Qué recuerdas de ese momento?, le pregunté con delicadeza. Recuerdo sus ojos, me dijo con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Mis ojos, mientras lo llevaban, no había miedo en ellos, había paz. Había algo más, algo que no pude entender hasta años después, cuando me hice cristiano yo mismo. ¿Qué era?, le pregunté. Era gozo, gozo de saber que en unos segundos estaría con Jesús. Y ese gozo me salvó, porque si mi padre podía morir con esa paz, con ese gozo, entonces su Dios debía ser real. Y decidí que algún día conocería a ese Dios. ¿Ves el poder del testimonio? Ahora déjame decirte algo más. Tal vez estés pensando, esto suena imposible. Nunca podría soportar ese tipo de sufrimiento. Nunca podría enfrentar la ejecución con fe. Y tienes razón. Por tu cuenta no podrías. Ninguno de nosotros podría. Pero aquí está la promesa de Jesús en Mateo 10, 19, 20. Mas cuando se entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. En aquella hora te será dado. No necesitas la fuerza ahora. La recibirás cuando la necesites. Durante los primeros 300 años del cristianismo, ser cristiano significaba arriesgar tu vida. El Imperio Romano veía al cristianismo como una amenaza, un culto, una superstición peligrosa, y persiguieron. Y sin embargo, el cristianismo creció. El padre de la Iglesia, Tertuliano, famosamente dijo: la sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia. Porque cuando la gente veía a cristianos enfrentar la muerte con gozo, con paz, con fe inquebrantable, los convencía. ¿Qué saben estas personas que las hace dispuestas a morir? ¿Qué esperanza tienen que hace que el sufrimiento no signifique nada? Y muchos paganos que venían a ver morir a los cristianos terminaban convirtiéndose ellos mismos. Déjame decirte sobre Policarpo. Ya te conté su historia al principio, pero ahora entenderás su significado completo. Tenía 86 años cuando fue arrestado. Le ofrecieron un trato. Niega a Cristo y vive. Su respuesta: 86 años le he servido y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey que me salvó? Lo quemaron en la estaca. Y los testigos reportaron que Policarpo cantaba himnos mientras las llamas lo consumían. Eso, mis amigos, es victoria. Entonces déjame resumir todo lo que hemos descubierto.
Cuando rechazas la marca, tu vida como la conoces termina instantáneamente. Quedas fuera del sistema económico, eres cazado activamente por tecnología y por personas. Te arrestan, intentan quebrar tu voluntad y eventualmente para la mayoría viene la ejecución por decapitación. Pero también hay escape para algunos, hay escondites en las montañas, hay provisión sobrenatural, hay protección divina para los 144.000 y los 2 testigos, hay testimonio poderoso que convierte almas incluso en medio de la persecución. Y al final hay una recompensa tan gloriosa, tan incomprensiblemente magnífica, que hace que todo el sufrimiento valga la pena infinitamente. Reinar con Cristo para siempre. ¿Y qué pasa si tomas la marca? Apocalipsis 14 contra 9 hasta 11 es claro, condenación eterna, sin escape, sin perdón, tormento permanente. La elección no podría ser más clara. 70 años de comodidad seguidos de tormento eterno o 70 años de sufrimiento seguidos de gloria eterna. ¿Cuál elegirás? Porque esa elección está llegando. Las señales están aquí. Los sistemas se están estableciendo. El patrón que Juan vio hace 2000 años se está manifestando ante nuestros ojos. Y cuando llegue ese día, cuando te enfrentes a esa elección, recuerda las palabras de Jesús en Mateo 16:26. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Esta es la advertencia final de Jesús. Y ahora tú la conoces.